¿Sabes cuál es el mayor error que comete la mayoría de las personas cuando intenta cambiar su vida? No es la falta de inteligencia, no es la falta de dinero, ni siquiera la falta de oportunidades. Es dejar que la opinión de los demás decida cuánto vales. Cada persona observa el mundo desde sus propios miedos. Esperamos que alguien nos diga que somos capaces, que vamos por el camino correcto, que nuestros sueños tienen sentido. Y mientras esperamos esas palabras, los años pasan. Los sueños se enfrían. Las oportunidades desaparecen. Lo más triste es que muchas personas nunca descubren que la confianza no nace cuando alguien cree en ti. Nace el día en que decides avanzar aunque nadie lo haga. Observa la naturaleza. Una semilla jamás pregunta si el bosque cree en ella antes de comenzar a crecer. Simplemente rompe la oscuridad de la tierra y busca la luz. Durante días nadie nota su existencia. No recibe aplausos. No recibe reconocimiento. Sin embargo, continúa creciendo en silencio. Si la semilla necesitara la aprobación del mundo para convertirse en un árbol, los bosques nunca habrían existido. La vida funciona de una manera muy parecida. Muchas veces esperas que tu familia comprenda tus decisiones, que tus amigos apoyen tus proyectos, o que las personas cercanas crean en tus capacidades. Pero la realidad es diferente. Desde pequeños aprendemos a buscar aprobación. Quien nunca se atrevió a perseguir un sueño difícilmente entenderá el tuyo. No porque sea una mala persona, sino porque sus límites se convierten en la forma en que interpreta la realidad. Durante mucho tiempo pensé que la seguridad aparecía antes de actuar. Creía que algún día despertaría sin dudas, sin miedo y completamente preparado para enfrentar cualquier desafío. Ese día nunca llegó. Lo que sí llegó fue una comprensión mucho más poderosa. La seguridad no aparece antes del camino. Aparece mientras lo recorres. Cada paso fortalece algo que ninguna opinión externa puede construir: tu carácter. Imagina un río que nace en lo alto de una montaña. Al principio apenas es un pequeño hilo de agua. Nadie imagina que algún día podrá atravesar valles enteros, abrir caminos entre las rocas o alimentar grandes bosques. Sin embargo, el río nunca se detiene para preguntar si será capaz. Sigue avanzando. Gota tras gota. Día tras día. Año tras año. Al final, incluso la piedra más dura termina cediendo ante una fuerza que parecía insignificante. Así también ocurre con los seres humanos. No cambia tu vida un momento extraordinario. La cambian miles de pequeñas decisiones repetidas cuando nadie está mirando. Levantarte temprano cuando nadie te obliga. Estudiar cuando nadie te felicita. Trabajar en silencio cuando todavía no existen resultados visibles. Esas acciones parecen pequeñas, pero son las que construyen una identidad fuerte. Existe una diferencia enorme entre quienes esperan sentirse preparados y quienes deciden empezar aún sintiendo miedo. Los primeros viven imaginando un futuro mejor. Los segundos comienzan a construirlo. La mayoría de las personas cree que el miedo es una señal para detenerse. En realidad, muchas veces es una señal de que estás entrando en un territorio donde puedes crecer. Piensa en las montañas. Cuanto más asciendes, más fuerte sopla el viento. Nadie interpreta ese viento como una razón para bajar. Al contrario, significa que estás dejando atrás el lugar donde la mayoría decidió quedarse. En la vida sucede exactamente igual. Cuanto más importante sea tu propósito, más resistencia encontrarás. No porque el camino sea incorrecto, sino porque todo crecimiento exige esfuerzo. Quizá hoy sientes que nadie comprende lo que llevas dentro.
Tal vez has escuchado demasiadas veces que es imposible, que deberías conformarte, que es demasiado tarde o que otras personas tienen más talento que tú. Pero hay algo que esas voces nunca podrán decidir: la dirección de tus pasos. Mientras sigas caminando, todavía existe la posibilidad de transformar tu historia. Porque la verdad es esta: las personas no creen en los sueños que todavía no pueden ver. Primero aparecen los resultados. Después llegan los aplausos. Esperar reconocimiento antes del esfuerzo. Es como esperar la cosecha antes de sembrar. La naturaleza nunca funciona así. La vida tampoco. Vivimos en una época donde todos quieren mostrar resultados inmediatos. Las redes sociales han convencido a muchas personas de que el éxito debe ser rápido, visible y constante. Pero la naturaleza jamás ha tenido prisa. Ningún árbol produce frutos el mismo día que es sembrado. Ningún río llega al océano en un solo instante. Todo proceso verdadero necesita tiempo. La paciencia no es esperar sin hacer nada. La paciencia consiste en seguir trabajando, mientras todavía no existen evidencias de que vas por el camino correcto. Quizá alguna vez comenzaste un proyecto con entusiasmo, y después aparecieron las dudas. Tal vez los primeros resultados no llegaron tan rápido como imaginabas. En ese momento la mente empieza a fabricar preguntas peligrosas. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si todos tenían razón? Esas preguntas no aparecen porque seas débil. Aparecen porque todo ser humano experimenta incertidumbre cuando abandona la comodidad para perseguir algo más grande. Sin embargo, existe una diferencia entre quienes alcanzan sus objetivos y quienes renuncian demasiado pronto. No está en la ausencia del miedo. Está en la decisión de actuar incluso cuando el miedo sigue presente. El coraje no elimina la incertidumbre. El coraje camina junto a ella sin permitir que tome el control. Imagina una tormenta sobre el océano. Desde la orilla parece imposible que un pequeño barco pueda atravesarla. Las olas golpean con fuerza. El viento cambia de dirección constantemente. Todo parece anunciar el fracaso. Pero el capitán sabe algo que quienes observan desde lejos desconocen. No puede controlar el viento, pero sí puede controlar el rumbo. Y mientras conserve el rumbo, todavía existe la posibilidad de llegar al destino. La vida también presenta tormentas inesperadas. Habrá días donde sentirás cansancio. Días donde los resultados parecerán demasiado pequeños para justificar tanto esfuerzo. Incluso habrá personas que intentarán convencerte de regresar a la seguridad de una vida común. No siempre lo harán por maldad. Muchas veces hablarán desde sus propios temores. Quien vive encerrado en sus límites suele creer que los demás también deberían aceptarlos. Por eso nunca permitas que la visión de otra persona determine el tamaño de tus posibilidades. La historia está llena de hombres y mujeres que comenzaron completamente solos. Lo único que tenían era una decisión firme de no abandonar. Antes de que alguien creyera en ellos, tuvieron que aprender a creer en sí mismos. Esa confianza no apareció de un día para otro. Fue construida mediante pequeñas acciones repetidas con disciplina. Cada amanecer ofrece una oportunidad silenciosa, mientras la mayoría sigue esperando el momento perfecto. Alguien ya comenzó a trabajar. Esa diferencia parece insignificante durante un día, pero después de meses y años se convierte en una distancia imposible de alcanzar. El éxito rara vez pertenece al más talentoso. Casi siempre pertenece a quien fue capaz de mantenerse constante cuando los demás dejaron de intentarlo.
Y precisamente aquí aparece una verdad que transforma por completo la manera de vivir. No necesitas demostrarle nada al mundo. La única persona a la que debes convencer cada mañana es a quien ves frente al espejo. Porque cuando aprendes a vencer tus propias excusas, descubres una fuerza que ninguna crítica puede destruir. Y es entonces cuando entiendes que el verdadero desafío nunca fue conseguir que otros creyeran en ti, sino aprender a confiar en ti. Incluso durante los días en que todo parecía estar en tu contra, hay un momento en la vida que casi nadie olvida. Es ese instante en el que comprendes que nadie vendrá a rescatarte. Durante mucho tiempo esperamos que aparezca alguien con las palabras correctas, con la oportunidad perfecta o con el apoyo que siempre imaginamos. Pensamos que cuando llegue esa persona entonces comenzaremos a avanzar. Pero la realidad es diferente. La vida rara vez cambia porque alguien cree en nosotros. Cambia cuando decidimos dejar de esperar. Observa una montaña durante el invierno. La nieve cubre cada rincón. El viento sopla con fuerza y el paisaje parece completamente inmóvil. Sin embargo, debajo de esa aparente quietud, la naturaleza sigue trabajando. Las raíces continúan creciendo. El agua sigue buscando su camino y la vida se prepara para la primavera. Lo invisible también forma parte del progreso. No todo crecimiento puede verse de inmediato. Muchas personas abandonan porque confunden silencio con fracaso. Como nadie reconoce su esfuerzo, creen que están perdiendo el tiempo. Pero la naturaleza nunca necesita aplausos para cumplir su propósito. El amanecer llega cada mañana sin anunciarse. El océano continúa moviendo sus olas aunque nadie las observe. El bosque sigue creciendo incluso cuando no hay nadie caminando entre sus árboles. La verdadera transformación comienza cuando dejas de trabajar para recibir reconocimiento y empiezas a trabajar. Porque tu propósito vale más que cualquier opinión. Ese cambio parece pequeño, pero modifica completamente tu manera de vivir. Ya no dependes de los aplausos para continuar. Tu motivación nace de un lugar mucho más profundo. Existe una diferencia enorme entre la motivación y el compromiso. La motivación aparece cuando todo parece fácil. El compromiso permanece incluso cuando el entusiasmo desaparece. Cualquiera puede trabajar un día sintiéndose inspirado. Muy pocos continúan cuando el cansancio, las dudas y la frustración ocupan su lugar. Ahí es donde se construye el carácter. Imagina un faro en medio del océano durante una noche de tormenta. No lucha contra las olas. No intenta detener el viento. Simplemente permanece firme iluminando el camino. Esa es la función del carácter. No eliminar las dificultades, sino mantener la dirección cuando todo alrededor intenta desviarte. Quizá hoy estés viviendo una etapa donde nada parece salir como esperabas. Tal vez has trabajado durante meses y los resultados todavía no aparecen. Es fácil pensar que el esfuerzo no está dando frutos. Sin embargo, muchas veces los cambios más importantes suceden antes de hacerse visibles. Igual que una semilla desarrolla primero sus raíces antes de mostrar el primer brote. Las personas también fortalecen su interior antes de que el mundo pueda notar su crecimiento. No permitas que la velocidad de los resultados determine el valor de tu esfuerzo. Algunas de las transformaciones más profundas necesitan tiempo. Lo importante no es avanzar rápido. Lo importante es no dejar de avanzar. Cada día que decides seguir construyendo tu disciplina, estás creando una versión de ti que será capaz de soportar desafíos mucho mayores. También descubrirás algo que pocos entienden. Las personas que hoy admiras también conocieron el miedo. También dudaron. También pensaron en renunciar. La diferencia no fue que tuvieran menos problemas. La diferencia fue que no permitieron que esos problemas
definieran el final de su historia. Cuando un águila aprende a volar, no espera que el viento desaparezca. Aprende a utilizarlo a su favor. De la misma manera, las dificultades pueden convertirse en el impulso que necesitas para descubrir una fortaleza que todavía no conoces. Cada obstáculo puede enseñarte algo que la comodidad jamás podrá ofrecerte. Por eso deja de preguntarte cuándo comenzará a cambiar tu vida. Pregúntate qué decisión puedes tomar hoy para acercarte a la persona que quieres llegar a ser. Porque el futuro nunca se construye con grandes promesas. Se construye con pequeñas decisiones repetidas todos los días. Y cuando esas decisiones se mantienen durante suficiente tiempo, ocurre algo extraordinario. Ya no necesitas convencer al mundo de quién eres. Tus acciones comienzan a hablar con una fuerza que ninguna palabra puede igualar. Entenderás que avanzar no depende de que todos crean en ti. Depende de que tú seas capaz de dar el siguiente paso, incluso cuando todavía no puedes ver el final del camino. Con el paso del tiempo descubrirás una verdad que pocas personas aceptan. La vida no siempre recompensa al más inteligente, al más fuerte o al más talentoso. Muchas veces recompensa a quien permanece cuando todos los demás se han rendido. La constancia tiene un poder silencioso, que casi nunca recibe reconocimiento inmediato. No hace ruido. No busca aplausos. Simplemente trabaja cada día hasta que los resultados se vuelven inevitables. Piensa por un momento en el océano. Cada ola parece pequeña cuando golpea la roca. Si observaras una sola, pensarías que no tiene ninguna fuerza. Pero después de miles y miles de olas, incluso la piedra más dura termina cambiando de forma. Ninguna ola individual hizo el trabajo completo. Fue la repetición la que transformó aquello que parecía imposible de mover. Así funciona también la disciplina. No cambia tu vida en un solo día. La cambia poco a poco. Hasta que un día miras atrás y descubres que ya no eres la misma persona. Muchas personas quieren cambiar de vida en una semana. Buscan resultados rápidos porque el mundo les ha enseñado que todo debe ocurrir inmediatamente. Pero las cosas realmente valiosas nunca siguen ese ritmo. Un árbol centenario no nació siendo fuerte. Durante años soportó lluvia, viento, calor y tormentas antes de ofrecer sombra a quienes hoy admiran su grandeza. Lo que ahora parece sólido fue, alguna vez, una pequeña semilla luchando por sobrevivir. También ocurre algo curioso con el miedo. La mayoría cree que desaparecerá cuando alcance el éxito. Sin embargo, el miedo cambia de forma. Cuando consigues una meta, aparece el temor a perderla. Cuando comienzas un nuevo proyecto, surge la incertidumbre de no saber qué ocurrirá. La diferencia es que una persona fuerte ya no intenta eliminar el miedo. Aprende a caminar junto a él. Comprende que el miedo puede acompañarla, pero nunca dirigir sus decisiones. Observa el amanecer. Antes de que aparezca la primera luz, la oscuridad parece más profunda. Muchas personas abandonan precisamente en ese instante, porque creen que nada va a cambiar. No saben que el sol ya está saliendo detrás del horizonte, aunque todavía no puedan verlo. La vida también tiene esos momentos. A veces el mayor cambio está ocurriendo cuando todo parece igual. Lo peligroso es renunciar unos pasos antes de descubrirlo. Cada desafío que enfrentas está formando una parte de tu carácter. La paciencia nace cuando los resultados tardan. La humildad aparece cuando entiendes que aún puedes aprender. La fortaleza se desarrolla cuando decides continuar después de una caída. Ninguna de esas cualidades puede comprarse. Solo se construyen atravesando procesos que muchas personas prefieren evitar. Existe una razón por la que algunas personas inspiran sin decir demasiadas palabras.
No necesitan convencer a nadie porque su forma de vivir ya transmite el mensaje. Sus hábitos hablan por ellas. Su disciplina habla por ellas. Su serenidad habla por ellas. Han comprendido que la credibilidad no se obtiene prometiendo grandes cosas, sino cumpliendo pequeñas promesas todos los días. Tal vez todavía no ves el resultado del esfuerzo que estás haciendo. Tal vez piensas que avanzas demasiado despacio. Pero recuerda esto. El bambú pasa años fortaleciendo sus raíces, antes de crecer varios metros en muy poco tiempo. Si hubiera dejado de crecer durante ese proceso invisible, jamás habría alcanzado su verdadera altura. Lo mismo sucede contigo. Hay avances que todavía no puedes medir porque están ocurriendo dentro de ti. Cuando aprendes a confiar en el proceso, dejas de obsesionarte con el reloj. Ya no comparas tu camino con el de los demás. Comprendes que cada persona tiene un tiempo diferente, y que apresurar el crecimiento solo debilita las bases. La naturaleza nunca compite. Cada estación llega exactamente cuando debe llegar. Y aún así todo florece en el momento adecuado. Por eso cuando vuelvas a sentir que nadie cree en ti, recuerda que la aprobación nunca ha sido el combustible de los grandes cambios. Lo que transforma una vida es la decisión de seguir, avanzando incluso cuando el camino parece solitario. Porque llegará un día en que las mismas personas que dudaron de ti verán los resultados y pensarán que todo ocurrió de repente. Ellos solo verán el árbol. Nunca imaginarán los años que pasó creciendo bajo la tierra. Y tú sonreirás en silencio, porque sabrás que la verdadera victoria no fue demostrarles que estaban equivocados. La verdadera victoria fue demostrarte a ti mismo que eras capaz de continuar, cuando nadie más podía verlo. Un momento en la vida en el que comprendes que el mayor enemigo no está afuera. No es la crítica. No es la falta de recursos. No es la competencia. El mayor enemigo aparece cuando empiezas a dudar de ti mismo. Porque cuando una persona pierde la confianza en su capacidad de avanzar, incluso las oportunidades más grandes dejan de tener valor. Y lo más peligroso es que esa duda no llega de golpe. Llega lentamente. Se instala en pequeños pensamientos, en excusas aparentemente inocentes, en frases como tal vez no soy suficiente, quizás esto no es para mí o quizás debería rendirme. Pero observa la naturaleza. Ningún río se detiene porque encuentra una roca en su camino. No se sienta a lamentarse. No pierde tiempo preguntándose si es capaz. Simplemente busca otra dirección. Sigue avanzando. A veces rodea el obstáculo. A veces lo atraviesa poco a poco. Pero nunca abandona su destino. Esa es una de las lecciones más poderosas que la naturaleza puede enseñarnos. La flexibilidad es más fuerte que la resistencia ciega. Muchas personas creen que avanzar significa nunca caer. Sin embargo, la realidad es exactamente la opuesta. Avanzar significa levantarse cada vez que caes. Significa entender que el fracaso no es el final del camino. Es parte del camino. Cada error contiene información. Cada obstáculo contiene una lección. Cada dificultad desarrolla una capacidad que antes no existía. Piensa en el hierro. Antes de convertirse en una espada fuerte, debe pasar por fuego intenso. Debe soportar presión. Debe ser golpeado una y otra vez. Si el hierro pudiera hablar, probablemente pensaría que está siendo destruido. Pero en realidad está siendo transformado. Lo mismo sucede con las personas. Muchas veces interpretamos los momentos difíciles como señales de fracaso cuando en realidad son etapas de preparación. Quizá hoy estés atravesando una situación que no entiendes. Tal vez has perdido algo importante. Quizá un proyecto no funcionó como esperabas.
Tal vez alguien en quien confiabas decidió alejarse. En esos momentos es fácil creer que todo está saliendo mal. Pero con frecuencia la vida elimina ciertas cosas porque está preparando espacio para algo más grande. El problema es que solo entendemos esa lección cuando miramos hacia atrás. La confianza verdadera no aparece cuando todo sale bien. Aparece cuando descubres que puedes sobrevivir incluso cuando las cosas salen mal. Ese tipo de confianza no depende de las circunstancias. No depende de la suerte. No depende de la opinión de los demás. Nace de la experiencia. Nace de haber superado tormentas que alguna vez parecían imposibles. Observa los árboles más fuertes del bosque. Sus raíces crecieron enfrentando viento, lluvia y sequía. Si hubieran vivido siempre en condiciones perfectas, jamás habrían desarrollado la fuerza necesaria para mantenerse firmes. Las dificultades no siempre son castigos. Muchas veces son entrenamiento. Existe una razón por la que algunas personas transmiten serenidad, incluso en momentos complicados. Han aprendido que los problemas son temporales. Saben que ninguna tormenta dura para siempre. Han visto suficientes amaneceres, después de noches oscuras como para entender que todo cambia. Esa comprensión les permite actuar con calma mientras otros reaccionan con desesperación. Y aquí aparece una verdad que puede transformar completamente tu manera de vivir. No necesitas controlar todo para avanzar. Solo necesitas controlar el siguiente paso. Muchas personas se paralizan porque quieren tener todas las respuestas antes de comenzar. Quieren garantías. Quieren certeza absoluta. Pero la vida nunca funciona de esa manera. Nadie puede ver todo el camino. Solo puede ver el tramo que tiene delante. Es como caminar por una montaña cubierta de niebla. No ves la cima. No ves cada curva del sendero. Sin embargo, puedes dar el siguiente paso. Y después otro. Y después otro más. Con el tiempo descubres que avanzar no requiere claridad total. Requiere confianza suficiente para continuar. Por eso deja de esperar el momento perfecto. Deja de esperar sentirte completamente preparado. La mayoría de las personas pasa años esperando condiciones ideales que nunca llegan. Mientras tanto, quienes transforman sus vidas avanzan con las condiciones que tienen. Cometen errores, aprenden, corrigen el rumbo y siguen adelante. Porque al final, las personas extraordinarias no son aquellas que nunca sintieron miedo, son aquellas que decidieron actuar a pesar de él. No son quienes tuvieron más apoyo, son quienes aprendieron a sostenerse cuando el apoyo no existía. No son quienes encontraron caminos fáciles, son quienes continuaron caminando cuando el sendero se volvió difícil. Y cuando entiendes esto descubres algo liberador. Nunca necesitaste que todos creyeran en ti. Lo único que necesitabas era no abandonar la decisión de seguir creyendo en ti mismo, e incluso durante los días en que el mundo entero parecía dudar. Antes de terminar, quiero que recuerdes una sola idea. La vida nunca te pedirá permiso para ponerte a prueba. Habrá momentos en los que sentirás que todo está en tu contra. Personas que no creerán en ti. Puertas que se cerrarán. Planes que no saldrán como esperabas. Pero ninguna de esas circunstancias tiene el poder de decidir quién serás. Esa decisión siempre ha estado en tus manos. No esperes a que el miedo desaparezca para actuar. No esperes a sentirte completamente preparado. No esperes a que todos aprueben tus decisiones. Si esperas el momento perfecto, descubrirás demasiado tarde que ese momento nunca existió. La diferencia entre quienes transforman su vida y quienes solo la imaginan es que unos actúan mientras los otros siguen esperando. Observa la naturaleza una última vez. El sol nunca deja de salir porque la noche haya sido demasiado oscura. El río nunca deja de avanzar porque encuentre piedras en su camino. El árbol nunca deja de crecer porque el viento intente doblarlo. La naturaleza no pide permiso para cumplir su propósito. Simplemente continúa. Y quizá esa sea la lección más importante que puedes llevar contigo hoy. A partir de este momento, deja de buscar validación donde solo encontrarás dudas.
Deja de medir tu valor por la opinión de quienes nunca caminarán tu camino. Empieza a construir una vida que no necesite explicaciones. Que tus hábitos hablen por ti. Que tu disciplina hable por ti. Que tu carácter hable por ti. Porque cuando una persona desarrolla un carácter firme, ya no depende de los aplausos para seguir adelante. Tal vez hoy nadie crea en ti. Tal vez incluso tú hayas dudado de tus propias capacidades. Pero recuerda esto. Las grandes historias nunca comienzan cuando todo es fácil. Comienzan cuando alguien decide avanzar a pesar del miedo, de la incertidumbre y de la soledad. Ese puede ser tu momento. Ese puede ser el día en que dejes de sobrevivir y empieces a construir la vida que siempre imaginaste. Cuando dentro de algunos años mires hacia atrás, no recordarás el cansancio, ni las críticas ni los obstáculos. Recordarás el instante en que decidiste no rendirte. Descubrirás que la verdadera victoria nunca fue demostrarle algo al mundo. La verdadera victoria fue demostrarte a ti mismo que eras más fuerte de lo que imaginabas. Así que, cuando este video termine, no cierres estas palabras como si fueran solo otro discurso motivacional. Conviértelas en una decisión. Da ese primer paso. Después da otro. Y otro más. Porque el futuro no pertenece a quienes esperan. Pertenece a quienes actúan con valentía, incluso cuando nadie los está mirando. Y nunca olvides esto. Llegará un día en el que las personas dirán que tu éxito fue cuestión de suerte. Sonreirás en silencio porque solo tú sabrás cuántas noches de esfuerzo, cuántos sacrificios y cuántas veces tuviste que levantarte cuando nadie creía en ti. Ese día comprenderás que el verdadero poder nunca estuvo en la aprobación de los demás. Siempre estuvo dentro de ti. Cree en tu propósito. Protege tu paz. Camina con disciplina. Y sigue adelante, aunque nadie crea en ti. Porque la persona que puede cambiar tu destino siempre has sido tú.